¿Qué tal, amigos? Es hora de hablar de un tema muy importante para el seguro social y los jubilados. El momento adecuado para reclamar tu seguro social y maximizar tus beneficios. Y no solamente el momento exacto, sino que una de las mejores edades, que es los 67 años. En este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a llevarte a través de los detalles crucialmente importantes a la hora de planificar tu jubilación. ¿Por qué los 67 años podrían ser la edad ideal para reclamar tus beneficios? Vamos a descubrir cómo esta decisión puede afectar la cantidad de dinero que recibirás durante tus años dorados y cómo podemos optimizar los ingresos de jubilación. No te pierdas este análisis profundo, el cual va a ayudarte a tomar una decisión muy informada sobre tu futuro financiero. Recuerda suscribirte al canal, darle clic al botón de me gusta para así no perderte ninguna actualización importante. Prepárate para asegurar un retiro cómodo y sin preocupaciones. ¿Cuánto vale realmente tu tranquilidad al llegar a los 67 años? ¿Has pensado en el cheque que recibirás del Seguro Social y cómo podría impactar en tus años dorados? En un mundo donde la estabilidad financiera es crucial, entender los entresijos de este sistema puede marcar la diferencia entre una jubilación cómoda y una llena de preocupaciones. Pues el Seguro Social en los Estados Unidos es un salvavidas para muchos jubilados. Según una reciente encuesta, el 60% de los jubilados actuales dependen en gran medida de estos beneficios para sus necesidades diarias. Sin embargo, para el 29% restante, estos cheques apenas hacen una mella en sus gastos cotidianos. Entonces, ¿cuál es el secreto para maximizar tu cheque del Seguro Social? Y es que la clave radica en la edad de jubilación. Mientras más temprano lo solicites, menor será el monto mensual que recibirás. Por otro lado, esperar hasta los 70 años puede traducirse en un aumento tan significativo en tus ingresos de jubilación. Pero, ¿cuánto puedes esperar recibir en la edad plena de jubilación, los 67 años? Según datos proporcionados por la Administración del Seguro Social, el monto promedio para un jubilado de 67 años es de $3.500 al mes en promedio en este año 2024. Sin embargo, aquí viene una sorpresa. Los hombres parecen llevarse la mejor parte, pues tienen cheques más grandes que los de las mujeres. Mientras ellos recibieron hasta $3.500 en este año, las mujeres reciben un promedio de $1.900. Es que estos números no deben pasarse por alto. A los 62 años, el promedio que un jubilado puede recibir son entre $1.700 a $1.900. Y es que la brecha en este ingreso existe y es el tramo de edad. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Te vas a conformar con lo mínimo o tomarás medidas para asegurar una jubilación más próspera? Y es que conocer estos datos es el primer paso hacia una jubilación más tranquila y sin sobresaltos financieros. De acuerdo con los datos más recientes que fueron proporcionados por la Administración del Seguro Social y que corresponden al año 2024, el monto promedio de beneficios a los 67 años exactamente es de $3.500 a $3.700. De aquí vamos a sacar la edad máxima porque, como bien sabemos, poder lograr obtener el pago máximo del Seguro Social conlleva muchas situaciones. Para empezar, tener unos 70 años como mínimo, porque a partir de allí ya no existen más beneficios aumentados. Segundo, haber obtenido los ingresos más altos de la tasa imponible como límite de umbral que nos da el Seguro Social durante por lo menos 35 años. Y eso significa prácticamente haber tenido un puesto en algún trabajo con un sueldo enorme, haber ganado más de 160 a $200.000 anuales para poder recibir este gran pago soñado que puede ser hasta de $4.500. Entonces, para ello la mejor edad posible son los 67 años. Pero ojo con esto,
cómo podemos tener un beneficio máximo del Seguro Social en este año 2024, también es posible. Y la respuesta para esto es simple, depende de tu edad, tu historial laboral, tu estado civil y tus decisiones de jubilación. Bueno, vamos a comenzar prácticamente respondiendo un poco sobre esto en general. ¿Cuál es el beneficio máximo del Seguro Social disponible? El beneficio de jubilación más alto que nos puede ofrecer el Seguro Social para un individuo que comienza a recibir beneficios en este mismo año, 2024, son $4,873, tal cual como suena. Y esto lo reciben cada mes. Este monto se pagará a los trabajadores que retrasen el inicio de sus beneficios del Seguro Social hasta que cumplan 70 años y que hayan ganado el salario máximo cubierto por el Seguro Social durante estos mismos 35 años. Este monto máximo para personas de 70 años ha aumentado sustancialmente con respecto al año 2023, que eran $4,559 por mes. Y es que, por ejemplo, en lugar de cumplir 70 años en este año 2024, volvamos a lo anterior, supongamos que alcanzas tu plena edad de jubilación, que son entre 66 a 67 años, y de repente decides comenzar a recibir tus beneficios del Seguro Social. Entonces, tu beneficio de jubilación mensual sería de $3,822 por mes. Nuevamente, esto supone que usted ganó un salario promedio bueno que esté cubierto por el Seguro Social durante 35 años. Como puede ver, el término de plena edad de jubilación es algo engañoso, ya que no es la edad en la cual recibirá el beneficio más alto del Seguro Social, sino que es la edad en la cual usted ya recibe un beneficio en promedio entre alto y bajo, que es para mí lo mejor. ¿Cómo se calcula el beneficio máximo del Seguro Social? Para poder comprender cómo se calculan los beneficios del Seguro Social y cómo podemos maximizar nuestro beneficio, vamos a tener que comprender algunos términos. El Seguro Social tiene una fórmula de beneficios complejo y este se calcula con el monto de seguro primario, conocido como el PIA. Esto en la plena edad de jubilación. Si realmente comienza sus ingresos de jubilación en su plena edad, entonces su beneficio de jubilación mensual será igual a lo que es su monto de seguro primario, su PIA. Un dato para la fórmula de beneficios es el monto promedio de sus ingresos que ha sido cubierto por el Seguro Social, promediando durante 35 años. Ahora, este promedio se conoce como ingresos mensuales promedio indexados. Cuanto mayor sea este ingreso, mayor será su PIA y sus ingresos. La cantidad máxima de sus ingresos que se cuentan cada año para lo que es prácticamente su ingreso mensual indexado se denomina como base salarial del Seguro Social. Esto aumenta cada año. En este año 2024 equivale a los $168,600. Si tuviste ingresos cubiertos durante más de 35 años, el cálculo de tu ingreso mensual promedio indexado elige los ingresos que te den en promedio más alto. Si tuviste ingresos cubiertos durante menos de 35 años, entonces el cálculo del ingreso indexado completará como ingreso cero por cada año menor de 35 años en el cual tú no tuviste ingresos. Tu plena edad de jubilación depende de tu año de nacimiento. Este normalmente es entre 66 a 67 años y va dirigido más que todo a personas que nacieron entre 1943 y 1954. Luego de esto aumenta 2 meses por cada año de nacimiento posterior hasta alcanzar los 67 años para las personas que nacieron en 1960 y después. La edad en la cual comienza a recibir ingresos de jubilación del Seguro Social, sin duda es algo que afecta al monto de tu beneficio mensual. Si se jubila antes de la plena edad de jubilación y comienza a recibir beneficios, entonces su beneficio mensual será igual a su beneficio de seguro, reducido en un porcentaje por cada mes en el que su beneficio comience antes de su plena edad de jubilación. Recordemos que normalmente la gente recibe sus beneficios a los 62 años y esto es pagos reducidos. Si retrasa el inicio de los beneficios hasta después de la plena edad de jubilación, entonces su beneficio mensual será igual o mayor a su PIA, incrementado por los créditos de jubilación retrasado por cada mes de retraso.
pero los créditos de jubilación retrasada alcanzan un máximo cuando usted cumple 70 años. Por eso es que al inicio del video les mencioné que después de 70 años ya no vale la pena esperar. Bueno, apliquemos las reglas descritas anteriormente para poder comprender cómo obtener el beneficio más alto del seguro social. La acción más poderosa que la mayoría de las personas puede tomar para lograrlo es simple: retrasar el inicio de los beneficios hasta los 70 años. De esta manera reciben créditos de jubilación más retrasados. Luego de esto, comprobemos el cálculo y veremos los requisitos para maximizar los beneficios del seguro social. Si tiene menos de 35 años de ingresos cubiertos, pues bueno, va a querer trabajar unos años más para eliminar los años que estén en cero ingresos en el cálculo. Si tiene más de 35 años de ingresos cubiertos, pero algunos años fueron más bajos, por ejemplo, 20 años usted recibió un sueldo de unos $200,000 al año y otros 15 años recibió sueldos de 100,000, o sea, usted bajó su sueldo. Entonces, también le conviene trabajar unos cuantos años más para obtener sueldos más altos y de este modo cumplir 35 años de altos ingresos. Pues hasta ahora acabamos prácticamente de hablar sobre cómo las personas pueden recibir el mayor ingreso mensual de jubilación del seguro social posible. Cada miembro de una pareja casada también recibe su propio beneficio del seguro social. Si ambos cónyuges quieren el mayor beneficio posible, podrían intentar maximizar el beneficio obtenido utilizando estrategias que mencionamos anteriormente. Pero también hay otra dimensión para maximizar sus beneficios del seguro social, y es maximizar los ingresos totales que esperaría recibir durante su vida, incluidos los de su cónyuge en el caso de que esté casado. Estas estrategias encuentran la edad óptima en la cual comenzar a recibir los beneficios del seguro social, para que pueda maximizar los ingresos esperados de por vida que usted o su cónyuge puedan esperar recibir. Es mejor dejar este cálculo pues a un profesional o simplemente obtener un poco de guía con la gente de la administración del seguro social.